queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo comentario de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión, en su lección número 12, nos regala una magnífica oportunidad. Qué maravillosa ocasión de estudiar la manera en la cual el libro de Deuteronomio es citado y desarrollado en el Nuevo Testamento. Maravillosa oportunidad que nos ofrece la ocasión de indagar en las Sagradas Escrituras para mirar en este comentario de la escuela sabática dos cosas a lo cual nos vamos a limitar. En primer lugar, vamos a mirar la manera en la cual Jesucristo mismo construye sobre la roca de la palabra de Dios. Miraremos la forma en la cual Jesucristo extrae del libro del Deuteronomio la promesa bendita de que el Padre lo sustentaría a pesar de lo que las circunstancias a través de los sentidos podían testificarle a su mente, limitándose, aferrándose a la palabra de su Padre para comprender, interpretar la realidad que vive y construir sobre la promesa de Dios. Y en segundo lugar, nosotros vamos a mirar la manera en la cual el apóstol Pablo se refiere a Deuteronomio como parte de su argumentación en Gálatas capítulo número 3, hablando acerca de la bendición con la cual el Señor bendijo a Abraham el profeta, a Abraham el patriarca. Bendición que alcanza las familias de la tierra gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, limitándonos a estos dos pasajes de la Escritura, en primer lugar Mateo capítulo 3 y 4 y Gálatas capítulo número 3, nosotros esperamos que esta lección sea de bendición para usted. Recordamos entonces que esta lección tiene un complemento en vivo y que lo hacemos el día sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, a través de nuestros canales de YouTube, como son Preach Manuel Ospino, y también por el canal de nuestros amigos de Lifestyle Conquest en YouTube, y por Facebook, a través de las páginas Megáfono Adventista, Fundamento Adventista, Lifestyle Conquest y también Preach Manuel Ospino. Así que nos vemos el sábado a las 8 de la mañana para complementar este repaso totalmente en vivo de la lección de la escuela sabática. Ahora sí, vamos entonces a orar y nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor, y para ello vamos a solicitar la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, Señor, es en el nombre bendito, santo y poderoso de Cristo, escondidos en sus méritos, vestidos de su propia justicia, Señor, que nosotros, Padre Celestial, nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono. Y allí, en el nombre de Jesús, ante tu trono solicitamos que cumplas misericordiosamente tu promesa, Señor. La promesa de enviar tu Santo Espíritu para nuestra ayuda, para que ilumine nuestras mentes y corazones y nos conduzca al conocimiento de toda verdad que es en Cristo. Y así podamos ver a Cristo exaltado, a Cristo delante de nosotros, Señor, para que nuestras vidas sean atraídas a Él y por su amor y por la fe en Él seamos transformados de gloria en gloria a la imagen que contemplamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor. Amén y amén. Bien, queridos amigos y hermanos, por favor sean tan amables de acompañarme abriendo sus Biblias en el capítulo número 3 del libro de Mateo. Mateo capítulo número 3, versículos números 13 en adelante, comenzamos nuestro estudio acerca de la manera en la cual Jesús construye sobre la roca de la palabra de Dios. Jesús hace uso de la palabra de Dios para interpretar la realidad que vive, para interpretar la prueba que atraviesa
y aferrándose a esa palabra y no a las circunstancias, puede vencer en su lucha contra el enemigo de Dios. Miramos entonces Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió. Mira lo que Jesús le va a responder a Juan el Bautista, y mira la palabra que Jesús utiliza para responderle a Juan el Bautista. Jesús dice así: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pregunto, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia? ¿Por qué Jesús utiliza la palabra justicia en su sentido de referirse al plan perfecto, completo, eterno, diseñado por el Padre y su Hijo Jesucristo, que Jesús estaba cumpliendo aquí en la tierra? ¿Cómo es que Jesús utiliza la palabra justicia para referirse al pacto eterno establecido antes de la fundación del mundo con su Padre, donde se establecía que Jesús, como garante y sustituto de la humanidad, se encarnaría entre la humanidad, asumiría la humanidad y como humano sería bautizado en el Jordán en nombre de la humanidad, para que la voz del Padre volviera a ser pronunciada y aquella voz que no había hablado para la humanidad desde el momento en que Adán, el representante de la especie humana, cayó en pecado, aquella voz del Padre que no había hablado, volvió a hablar, ahora ya no por medio de Cristo, sino que le habló a la humanidad en Cristo, habiendo Cristo representado ahora, estando Cristo, mejor dicho, ejerciendo su función de representante y garante de toda la humanidad, habiendo asumido la humanidad, convirtiéndose en la humanidad, para que ahora la humanidad entera haya sido devuelta al favor de Dios por medio de aquella comunión que se restableció entre el Padre y la humanidad en Cristo, cuando la voz de Dios se pronunció de nuevo a las orillas del Jordán. ¿Y por qué entonces Jesucristo utiliza la palabra justicia para referirse al pacto eterno? Precisamente porque la palabra justicia en el Nuevo Testamento, y la prueba es Romanos capítulo número 4, por ejemplo, donde la palabra justicia de la fe se refiere exactamente a lo que en el Antiguo Testamento, ejemplo, Génesis 17, se refería al pacto. De esta manera nosotros podemos entender, cuando hacemos un estudio comparativo entre los capítulos 15, 17 de Génesis y luego lo llevamos a Romanos 4, podemos ver que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a la justicia de la fe, a ser justificados por la fe, la Biblia se está refiriendo a ser miembros, a ser coherederos, a ser herederos juntamente con Cristo de las promesas del pacto eterno. Justificar en el Nuevo Testamento es lo mismo que ser reafirmado o confirmado como coheredero del pacto eterno juntamente con Cristo. Y eso es exactamente lo que enseñan las Sagradas Escrituras cuando se entiende que cuando Dios justificó al patriarca Abraham en Génesis 15:6 y le fue contado por justicia, Génesis 15:18 dice: en aquel día Jehová Dios hizo pacto con Abraham. En pocas palabras, ser justificado, que la fe sea contada por justicia, de acuerdo a Génesis 15, Números 25, Salmo 106, versículo 28 al 31, ser contado por justicia significa ser afirmado, confirmado como coheredero de las promesas del pacto eterno juntamente con Cristo. Y es por esa razón que Jesucristo utiliza la palabra justicia para decirle a Juan: es necesario, así conviene
que cumplamos toda justicia. En otras palabras, yo necesito ser bautizado porque está establecido en los términos del pacto eterno que habiendo yo asumido la humanidad, sea bautizado como la humanidad debe ser bautizada para que se cumpla los términos del pacto eterno. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Juan el Bautista. Y es por eso la importancia de la utilización de la palabra justicia en el sentido de algo que necesita ser cumplido por Cristo. Y no es otra cosa que los términos del pacto eterno en los cuales Jesús asumiría la humanidad para que, habiendo asumido la humanidad, la comunión representada por la voz del Padre vuelva a hablar ya no por medio de Cristo, sino a la humanidad en Cristo, habiendo Cristo devuelto a toda la humanidad entera al favor de Dios. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir aquí. Y cuando eso ocurre, mira lo que sucede. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, estamos leyendo el versículo 16 del capítulo 3, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, fíjate, esta es la voz, este es mi Hijo amado. Ahora fíjate, en quien tengo complacencia. Nota esto, esta voz que se pronuncia sobre Jesucristo, habiendo Cristo asumido la humanidad, declarándolo el Hijo de Dios en quien tiene contentamiento, esta voz incluye a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está recibiendo la voz del Padre como representante y garante de toda la humanidad. Y cuando esa voz del Padre, que no había vuelto a hablar desde la caída de Adán en el Edén, vuelve ahora a hablar, en este caso, para la humanidad en Cristo, o para Cristo en la humanidad, que es exactamente lo mismo, ahora entonces Cristo está llevando a la humanidad de vuelta a la comunión con Dios, habiendo asumido y comenzado su papel mesiánico después de haber oído la voz de Juan el Bautista y reconocer que había llegado el tiempo y la hora para ejercer su ministerio, para lo cual había nacido en este mundo. Ahora nota esto, habiendo oído esa voz que también lo confirma a él como el indicado, como el elegido, como el Mesías, confirmándole que su interpretación de las profecías de Daniel, confirmándole que su interpretación de la predicación de Juan el Bautista son correctas, confirmándole que su interpretación del sacrificio de la Pascua que conoció desde los 12 años era correcta, confirmándole que él era el Mesías y que había llegado la hora. Jesucristo, habiendo oído la voz del Padre, va al desierto, como lo dice el capítulo número 4, versículo 1, va al desierto guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y la Escritura dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y es allí cuando tiene hambre, después de esas semanas de total ayuno, 40 días y 40 noches. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando el cuerpo humano es privado por semejante duración de tiempo de alimento, el cuerpo humano comienza a morir. Sus células nerviosas comienzan a morir, se produce el delirio, se producen los espejismos, toda clase de proceso moribundo en el cuerpo humano comienza a suceder. El cuerpo es demacrado, los tejidos comienzan a consumirse sus propios tejidos.
Es como si el cuerpo, para intentar sobrevivir, comienza a desconstruirse a sí mismo, comienza a comerse sus reservas proteicas, sus reservas de grasa, y el cuerpo comienza a adelgazarse, a morir prácticamente. Jesús estaba experimentando exactamente eso. Jesús estaba moribundo en el desierto. Ahora fíjate, el tentador se le aparece cuando el ayuno ha terminado, cuando las circunstancias eran más terribles, cuando Jesús estaba a punto de morir, se le aparece el tentador. ¿Y qué es lo que le dice el tentador? Fíjate lo que hace el tentador. El tentador va a poner en duda la palabra que Jesús escuchó con sus propios oídos. Esa voz de Dios que había hecho vibrar la cadena de huesecillos del oído interno de Cristo, comunicándole el mensaje experimentalmente de que era el Hijo de Dios, esa voz será puesta en duda por el tentador, para hacerle creer que Jesús se equivocó, que su experiencia no es genuina, que ha interpretado mal la experiencia, que quizá ha errado en comprender su experiencia. Jesús será tentado por el diablo para poner en duda esa palabra que experimentalmente ha oído del Padre. Pero ahora, mira esto, Jesús hará algo maravilloso. Y atención, el tentador le dice a Jesús lo siguiente: si eres hijo de Dios, fíjate, poniendo en duda la experiencia de Cristo, la voz del Padre, la palabra del Padre, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿cuál era el problema de convertir las piedras en pan? Si Jesús, atención, si Jesús viene a la tierra como humano, ¿cuál es el problema de convertir las piedras en pan para salvar su propia vida obrando un milagro? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de salvarse a sí mismo obrando un milagro para convertir las piedras en pan y así nutrirse y evitar la muerte? ¿Cuál es el problema? El problema, queridos amigos y hermanos, es que usted y yo, como seres humanos, no tenemos la capacidad de obrar un milagro para ser librados de la tentación. No podemos hacerlo. Entonces Jesús, habiendo asumido nuestro lugar, habiéndose hecho la humanidad, Jesucristo está limitado a la experiencia humana y debe enfrentar la tentación como humano, no como un Dios que puede obrar milagros para salvarse a sí mismo. No, Jesucristo está enfrentando al tentador en el mismo terreno en el cual usted y yo lo debemos enfrentar. Como humano, con sus debilidades humanas, como usted y yo las tenemos. Ahora nota esto. En ese momento, Jesús es tentado a salvarse a sí mismo por medio de la operación de un milagro, cosa que usted y yo no podemos hacer. ¿Qué es entonces lo que Jesús hace para vencer al tentador? Jesús se va a aferrar a exactamente lo mismo que usted y yo podemos aferrarnos en el momento en que somos tentados por el diablo. ¿Cuál es el único instrumento? ¿Cuál es la única arma que usted y yo tenemos disponible en nuestra lucha con la tentación? ¿Cuál es la única arma? Es la fe en la palabra. Y es exactamente eso lo que Jesús va a hacer. Mira esto. Jesús entonces respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando el capítulo 8 de Deuteronomio. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo número 8 de Deuteronomio Dios utiliza esta palabra para enseñarle al pueblo la razón del desierto. Y es que en Deuteronomio Dios le dice al pueblo que la razón del desierto, la razón del por qué los hizo pasar por un desierto donde la carencia es la norma, donde la estrechez y la precariedad es el común del día a día, la razón del desierto era para alimentar a los padres, para alimentar a la generación del desierto con comida que no habían conocido jamás, para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En pocas palabras,
Jesús le está diciendo a Satanás: yo creo que si es necesario que Dios vuelva a hablar y su palabra convierta los elementos naturales en maná, que vuelva a caer en este desierto, para que yo coma del pan que sale de la boca de mi Padre, pan de ángeles, pan espiritual, entonces yo voy a esperar a que el Padre dé su palabra. Y si el Padre que me pronunció como hijo dio su palabra, ahora puede volverla a dar en este desierto, y yo esperaré que dé su palabra, que envíe su palabra para yo ser alimentado. Es una maravilla lo que Jesús está haciendo, poniéndose a sí mismo en el mismo lugar donde Israel falló, en el mismo lugar donde el representante de la raza falló, Adán, en el mismo lugar de Adán, en el mismo lugar de Israel. Jesucristo declara ante todo el universo que es peor cosa apartarse en un ápice de la voluntad de Dios que sufrir la muerte, si Dios lo permite. Jesucristo se aferra a la palabra de Dios, y usando la palabra y por la fe en esa palabra, Jesucristo se hace vencedor en su lucha contra la tentación. Así exactamente sucede con nosotros. Nosotros, usted y yo, al ser tentados por el diablo, en escasez, en estrechez, en enfermedad y en peligro de muerte, no podemos hacer uso ni recurso de un milagro obrado por nuestras manos para salvarnos a nosotros mismos. Pero en esa ocasión, donde las circunstancias nos inviten y nos tienten a pensar que Dios nos ha abandonado, que no somos más hijos de Dios que los impíos, porque sencillamente Dios nos ha abandonado y nos está yendo mal, y aparentemente nos ha descuidado a la muerte y nos ha entregado a la potestad de Satanás. En ese momento, la fe no debe reposar en las circunstancias que nuestros sentidos puedan interpretar y traerlo a la atención consciente. No, Señor. En ese momento nuestra fe debe reposar en un escrito está, en un así dice Jehová, y decirle a Satanás en medio del universo expectante en la lucha por el conflicto de los siglos, decir que nosotros esperaremos firmemente en las promesas de la palabra, y al esperar en las promesas de la palabra seremos hechos participantes de la naturaleza divina para huir de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Quien se aferra al poder de la palabra de Dios, quien cree en el poder de la palabra, espera en el poder de la palabra, confía en el poder de la palabra, evoca el poder de la palabra para su circunstancia, es hecho participante de la naturaleza divina y puede huir de la corrupción del mundo, de sus tentaciones, a causa de la concupiscencia. Porque por el poder de la palabra, la naturaleza divina nos habilita para resistir la tentación, la presión de nuestra naturaleza caída y elevarnos en el poder de Cristo para vencer sus clamores y su dominio. De esa manera, queridos hermanos, Jesucristo nos testifica acá que por medio de la palabra puede ser hecho vencedor en su lucha contra la tentación todo aquel hijo de Dios que confíe en su Padre, como Jesús se aferró a las promesas de su Padre. Y de esa manera nosotros podemos cerrar esta meditación de Mateo capítulo 3 y 4 y ahora desplazarnos en nuestras Biblias hacia el capítulo número 3 de Gálatas. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, por favor. Gálatas capítulo número 3. Y aquí nosotros vamos a ver algo maravilloso. Y es que Gálatas capítulo número 3 nos va a presentar el precioso desafío de intentar comprender la relación que existe entre el Espíritu de Dios, la bendición de Abraham, la herencia prometida a Abraham y las naciones de la tierra, los gentiles, utilizando
como parte de su argumentación el libro de Deuteronomio para mostrarnos lo que Cristo hace en relación con estos elementos nombrados: la bendición de Abraham, la herencia de la tierra o la herencia prometida a Abraham, el Espíritu Santo, la justificación por la fe y todo esto. Vamos a mirar cómo se relaciona esto en el argumento establecido en Gálatas capítulo número 3. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Si son tan amables, acompáñenme a Gálatas capítulo número 3 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Mira esto. Vamos a prestar atención, por favor, a lo que es más prominente en estos versículos. En Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, en primer lugar, para luego adentrarnos a los versículos 6 en adelante. Fíjate esto. Presta atención a qué es lo más prominente en el lenguaje de Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, para que, habiéndonos dado cuenta del mensaje de estos 5 versículos, tengamos esto en la mente a la hora de interpretar los versículos siguientes. Mira lo que dice. Oh Gálatas insensatos. Gálatas 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Obviamente, cuando el versículo dice que Jesucristo fue presentado delante de sus ojos como claramente crucificado, obviamente se está refiriendo al contenido de la predicación apostólica, porque los gálatas no vieron a Cristo literalmente con sus ojos, no lo vieron crucificado el día en el cual Cristo, en el año 31, en época de Pascua, fue levantado en la cruz. Los gálatas no estaban allí, pero los gálatas pudieron ver a Cristo crucificado claramente delante de sus ojos por medio de la predicación apostólica que presentaba como su contenido a Cristo y a Cristo crucificado. A eso se refiere. Ahora dice, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo a los Gálatas. Mira lo que Pablo quería saber de ellos en esta ocasión. Dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esto es maravilloso, esto es importantísimo. ¿Por qué razón es tan importante esta pregunta? Fíjate esto. Desde el capítulo número 10 del libro de los Hechos, la primera vez que el apóstol Pedro predica el evangelio en casa de gentiles, en casa de Cornelio. Hechos capítulo número 11, Hechos capítulo número 15. En este evento de la predicación apostólica en casa de gentiles, luego en el capítulo 11 su interpretación del evento por la iglesia apostólica y luego nuevamente una reinterpretación del evento por el concilio apostólico de Hechos 15, el Espíritu Santo, tanto en Hechos 10 como en Hechos 11 como en Hechos 15, el Espíritu Santo era la prueba definitiva, irrefutable, de que Dios estaba aceptando a los gentiles que tenían fe en Jesucristo como parte de su pacto eterno. ¿Por qué decimos eso? Fíjate esto. Porque cuando Pedro está predicando, cuando la iglesia interpreta la predicación de Pedro y cuando el concilio de Jerusalén en Hechos 15 vuelve a tener noticia de la predicación y del evento de la casa de Cornelio por parte de Pedro, la iglesia cristiana se dio cuenta de que si Dios les entregaba a los gentiles el Espíritu Santo como a los judíos creyentes, esa era la prueba irrefutable de que Dios no hacía acepción de personas y de que en Cristo ya no había más
judío ni griego, ya no había más varón ni mujer, ya no había más ni siervo ni libre. En Cristo la humanidad entera fue unificada y devuelta al favor de Dios y recibe en Cristo, sin distinción de personas, el Espíritu Santo. Y esa es la prueba, el Espíritu Santo, la recepción del Espíritu es la prueba irrefutable de que Dios no hace acepción de personas. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas aquí es lo siguiente. Díganme algo, Gálatas. Ustedes recibieron el Espíritu por estar cumpliendo con los mandatos de la circuncisión y con los rituales judíos. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por eso? ¿O ustedes recibieron el Espíritu cuando oyeron por la fe? Porque lo que está ocurriendo aquí en los Gálatas es que Pablo predica el Evangelio, los Gálatas creen, los Gálatas reciben el Espíritu y después de recibir el Espíritu, ahora los Gálatas han recibido predicadores que vienen de la iglesia de Jerusalén, confirmándolos y requiriéndoles que se circunciden, si no, no son herederos del pacto. Esto es increíble. Y Pablo les dice una pregunta. Cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿ustedes estaban circuncidados o no estaban circuncidados? No, no estamos circuncidados. Entonces, ¿cómo es posible que si ustedes reciben el Espíritu no estando circuncidados, es decir, no siendo judíos, cómo es que ahora, después de haber recibido el Espíritu, ustedes van a creer que necesitan circuncidarse para seguir avanzando en la fe? Si ya recibieron el Espíritu, que es la prueba de que Dios lo ha aceptado como parte de su pacto. Y es exactamente por esa razón que Pablo dice lo siguiente. Versículo 3. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, habiendo ingresado en el pacto eterno por medio de la fe en Cristo y habiendo sido confirmados como coherederos de ese pacto por medio de la fe en Cristo, recibiendo el Espíritu Santo como testimonio de que Dios en su favor los ha aceptado en Cristo, ahora ustedes van a creer que tienen que circuncidarse para ser finalmente aceptados. Por favor, si Dios ya les dio la prueba es el Espíritu que Dios les ha entregado y del cual ustedes participan, es la prueba de que ustedes tienen entrada por Cristo a esta gracia. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora mira esto. Versículo número 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5 vuelve a repetir la pregunta del versículo 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo prominente en estos primeros 5 versículos? ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios a los Gálatas los hizo participantes del Espíritu Santo. Y si los Gálatas, en condición de gentiles, participan del Espíritu Santo, esto es evidencia de que en condición de gentiles, no judíos, los Gálatas han sido hechos coherederos del pacto eterno en Cristo Jesús. Y el Espíritu es la evidencia. ¿Y por qué es importante saber esto? Mira esto. Porque una de las promesas del pacto eterno, ¿ok? El pacto eterno tiene 3 promesas, según Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12, según Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. El pacto eterno tiene 3 promesas que son sus promesas fundamentales. Número 1, la escritura de la ley o voluntad de Dios en la mente y corazón. El acceso directo a Dios para que Dios sea el Dios de ellos y ellos sean el pueblo de Dios. Y el perdón total y completo de los pecados. Ahora nota, de estas promesas, el Espíritu Santo es el que ejecuta la obra de escribir y grabar la ley y voluntad de Dios en la mente y corazón. Y es el Espíritu el que nos pone en comunión con Dios, trayendo la presencia de Cristo, y al traer a Cristo a nuestras vidas, nos une con Dios por medio de un lazo imposible de romper. A menos que usted se resista, a menos que usted tenga en poco la gracia. Entonces el Espíritu Santo es el instrumento divino que ejecuta las promesas del pacto.
Y también tiene lugar el Espíritu en la promesa del perdón. Porque al clamar, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo y pon espíritu recto dentro de mí, David tenía el concepto adecuado del perdón. Porque el perdón no ocurre solamente cuando Dios legalmente anula la deuda y perdona. No, sino que el perdón incluye la renovación y recreación del corazón, haciéndolo obediente para que pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces, el que ejecuta las promesas del pacto eterno, de las cuales Cristo se hizo heredero para dispensar esos dones a los hombres, el que ejecuta eso es el Espíritu Santo. Entonces, el punto es que quien participa hoy del Espíritu Santo es parte, es heredero, es beneficiario, se ha hecho coheredero con Cristo de las promesas del pacto eterno. Ese es el punto del apóstol. Y ahora mira esto. Si nosotros seguimos leyendo, después de haber dicho eso, Pablo ahora continúa en su argumentación utilizando lenguaje explícito de justificación. Pero cuando utiliza el lenguaje explícito de justificación, Pablo no está dejando al margen lo que dijo anteriormente del Espíritu Santo. Como si comenzó hablando del Espíritu Santo, pero ahora habla de la justificación y la justificación nada tiene que ver con el Espíritu. Eso es absolutamente incorrecto. En el mismo tono, en el mismo argumento que viene hablando de la participación de los gentiles en el Espíritu como prueba irrefutable de que Dios los ha hecho coherederos del pacto eterno, ahora Pablo utiliza lenguaje explícito de justificación hablando acerca del caso de Abraham. ¿Para qué? Para mostrarnos que Abraham, cuando fue justificado, fue hecho, confirmado, coheredero del pacto eterno, participando también de la bendición del Espíritu, haciéndose heredero de una promesa que implica la resurrección de los muertos. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ir allá. Mira esto. Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos. Vamos a mirar y vamos a solicitarle a Dios nuevamente ayuda para entender esto porque es un punto clave. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos que nos muestres esto de manera clara, Señor, porque nuestras mentes son débiles para entender tu palabra si tú, Señor, no nos ayudas. Ayúdanos a ver esto de manera clara, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, así, versículo 6, Gálatas 3, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Fíjate esto. ¿Quién es el que dice en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, quién es el que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra? ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. Pero aquí, Gálatas 3, versículo 8 dice que fue la Escritura. Entonces, aquí hay una lección maravillosa, en primer lugar, y es que cada vez que Dios habla, la Escritura habla. O cada vez que la Escritura habla, Dios habla. Mejor dicho. Entonces, aquí vemos una lección maravillosa en la cual la Escritura es equiparada a la mismísima voz de Dios que se le da al patriarca Abraham. Habiendo dicho eso, lo que se le dice al patriarca Abraham es lo siguiente. En Génesis 12, versículos 1 al 3, Dios le dice al patriarca, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en primer lugar, en Génesis 12, la promesa de Dios para Abraham incluye una tierra que Dios le va a mostrar. Una tierra para que Abraham la herede. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando Abraham llega a esa tierra, dice Génesis 12,
el cananeo habitaba en la tierra. Así que aquí hay una primera prueba para Abraham, una prueba de fe. Entonces, Dios, queriendo elevar al patriarca en la fe, Dios toma un tiempo prudente para entregarle a Abraham el cumplimiento de la promesa. Y esto era parte del plan de Dios de hacer de la fe de Abraham más preciosa que el oro, para que Abraham dejara de mirar al hombre, dejara de confiar en el hombre y pusiera su fe no en sus estrategias humanas de mentir cuando los egipcios y el faraón le preguntaran si Sara era su esposa, no en sus habilidades expansivas como conocedor del desierto y de los campos para escapar la hambruna de la tierra y refugiarse en Egipto, no de sus capacidades para mentir otra vez ante los filisteos para negar a su esposa, no, sino que Abraham confíe solamente en el Dios que promete. Y con ese propósito, Dios permite que Abraham pase un tiempo sin ver el cumplimiento de la promesa. Así que finalmente Dios vuelve a aparecérsele a Abraham en Génesis 15, y en Génesis 15 Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón y tu recompensa será sobremanera grande. Y Abraham, que ha esperado ya un tiempo, le dice al Señor: Señor, pero es que yo he esperado mucho. ¿Qué me vas a dar si ni siquiera tengo heredero? Y el heredero que me va a heredar no es mi hijo, es mi siervo Eliezer. Y Dios le dice en Génesis 15 a Abraham: Abraham, no te heredará este. Génesis 15, versículo 4 en adelante, Dios le dice a Abraham: Abraham, no te va a heredar este, sino que el que te va a heredar es un hijo tuyo, descendiente tuyo. Y entonces Abraham pregunta: ¿y en qué conoceré que he de heredar? Y Dios le dice a Abraham: ven afuera, mira los cielos, mira las estrellas, si las puedes contar, cuéntalas. Y en ese momento le dice: así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Y dice Génesis 15:6: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en ese mismo momento, atención, Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham lo siguiente. Fíjate lo que Dios le va a decir a Abraham en Génesis 15. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Atención. Génesis capítulo 15, versículo número 13. Mira lo que Dios le dice a Abraham el patriarca. Y esto es importantísimo para nosotros entender cuál es la relación que existe entre la promesa, que es la herencia de la tierra, ¿ok?, y el espíritu del cual participan aquellos que son de la fe de Abraham. Fíjate esto. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, escucha esto: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo pregunto, ¿Abraham estaba cerca de los 100 años? Sí, Abraham estaba cerca de los 100 años. ¿Abraham estaba ya poniéndose viejito? Sí, Abraham se estaba poniendo viejito. ¿Abraham temía morir sin descendencia de sus entrañas? Sí, Abraham temía morir sin descendencia de sus entrañas. Pero ahora Dios le está diciendo que el momento en el cual su descendencia heredará la tierra será después de 400 años. Yo te hago una pregunta. Abraham, que ya temía morirse sin heredero, ahora está recibiendo la noticia de parte de Dios que en 400 años ¿será que su descendencia va a heredar la tierra? Sí, está recibiendo esa noticia. ¿Qué significa eso? Significa lo que dice aquí el versículo número 15. Mira lo que dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué es lo que implica? Implica que el patriarca se va a morir. Implica que Dios va a permitir que Abraham se muera creyendo una promesa. ¿Qué promesa va a morir Abraham creyendo?
que su simiente va a heredar la tierra. Y yo te hago una pregunta. Si Dios le promete a Abraham esa tierra, si en Génesis 12 le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y si Romanos 4:13 dice que Abraham fue hecho heredero del mundo por medio de la promesa, te hago una pregunta. Ahora Abraham se está muriendo, ahora Abraham se va a morir, pasarán 400 años y Abraham será sepultado. Pregunto, la herencia de la tierra que él, Abraham, recibió, que él también va a heredar, ¿incluye la resurrección de los muertos? Claro que incluye la resurrección de los muertos. Dios le está diciendo a Abraham que crea, que se va a morir, pero que se muera en paz, porque la herencia de la tierra requiere que el Dios que promete sea capaz de resucitar a los muertos. Y Abraham necesita creer que Dios cumplirá su palabra, aunque lo tenga que resucitar de la muerte. Eso es lo que Dios quiere que Abraham crea. Pero Abraham todavía no está listo para creer eso. Abraham, por alguna razón, todavía no es capaz de confiar en Dios de esa manera. Y entonces, como no es capaz de confiar en Dios, en Génesis 16, Abraham accede a la petición de Sara de acostarse con su sierva y tienen un hijo para intentar ayudar a que Dios cumpla su promesa. Para intentar ayudar a Dios a que finalmente cumpla su promesa y Abraham tenga un hijo suyo. El problema es que esa no era la promesa. El problema es que ese no era el descendiente. ¿Por qué razón? Y aquí está el punto. Porque Dios va a obrar un milagro en la matriz de Sara y en el cuerpo de Abraham, que le hagan saber al patriarca que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos en el presente, obrando un milagro por el Espíritu Santo, para que Abraham crea y confíe que el Dios que tiene poder para obrar con poder de resurrección en el presente, tiene poder para resucitarlo cuando llegue el tiempo de heredar la tierra. Eso es lo que Dios quiere que Abraham crea. ¿Cómo sabemos eso? Mira cómo sabemos. Vamos a interpretar esto rápidamente utilizando dos pasajes bíblicos. Nota esto. El primero que vamos a utilizar es Romanos capítulo 4, versículo número 18 en adelante. Y luego vamos a utilizar Gálatas capítulo número 4, y vamos a leer por favor el versículo número 28 al 29. Mira lo que dice Romanos 4, versículo 18 en adelante. Dice así, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, en griego dice necrosis, o la muerte de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido ¿de qué? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué es lo que Abraham creyó? Oh, mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29 de Gálatas 4. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién había nacido según la carne? Ismael. Ahora escucha. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cómo fue el nacimiento de Isaac? El nacimiento de Isaac fue un nacimiento obrado por el Espíritu. Pregunto, si nosotros tomamos Gálatas 4, 28 y 29 y lo comparamos con Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, pregunto, el nacimiento de Isaac como cumplimiento de la palabra prometida a Abraham, de que así sería su descendencia, ese nacimiento de Isaac, que fue obra del Espíritu Santo en el cuerpo y la matriz de Sara, ¿qué quería enseñarle a Abraham? Ese nacimiento obrado por el Espíritu quería enseñarle que el Espíritu Santo es capaz de obrar con el poder de la resurrección para cumplir la promesa que se le había dado. Para que Abraham,
haciéndose participante en el presente del poder de la resurrección por medio del Espíritu Santo, pueda creer en la futura resurrección de los muertos que le garantiza y le entregará la herencia de la tierra. Esa es la relación que existe entre la herencia prometida, que es la tierra, y el Espíritu Santo, que es la bendición de Abraham, a la cual Dios ha hecho participar a los gentiles por la fe en Cristo Jesús. Los gentiles, participando del Espíritu Santo, participan del poder de la resurrección en el presente, que les garantiza que en el futuro Dios le dará la tierra que prometió a Abraham, haciendo a los gentiles coherederos juntamente con Cristo, juntamente con Abraham, de la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, si los gentiles de los Gálatas, si los Gálatas gentiles participan hoy del poder de la resurrección por medio del Espíritu, ¿quién les impedirá que hereden la tierra participando de la herencia de Abraham, heredando la tierra nueva que Cristo prometió como la bendición de Abraham? ¿Quién les va a impedir eso? Si los gentiles participan hoy del poder de la resurrección por el Espíritu Santo, Dios les garantiza que resucitarán en el día postrero como coherederos de Abraham, hechos coherederos en Cristo, habiendo sido revestidos con Cristo al haber sido bautizados en Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. Es lo que dice Gálatas capítulo 3. Y mira esto. Nosotros ahora vamos a comprobarlo en Gálatas capítulo número 3 y versículos desde el 9 en adelante, que son los versículos que nos restan. Gálatas capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Pregunto, ¿qué es la maldición de la ley? Porque ahora Pablo va a citar Deuteronomio para decirnos en qué consiste la maldición de la ley. Miren lo que consiste. Dice así: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En qué consiste la maldición de la ley? La maldición de la ley consiste en estar bajo la ley y tener la ley y tratar de obedecer la ley. Escucha. La maldición de la ley consiste, de acuerdo con este pasaje, en no permanecer en todas las cosas escritas en la ley. Y te hago una pregunta. ¿Quién de los seres humanos que han habitado en esta tierra, quién de los seres humanos, excepto Cristo, ha permanecido en todas las cosas que se encuentran en el libro de la ley? ¿Quién ha permanecido allí? Nadie. Por esa razón, toda la humanidad acarrea la maldición de la ley, porque la humanidad no ha permanecido en las cosas de la ley. La maldición es la desobediencia, no la obediencia a la ley. La maldición está en desobedecer la ley. Y ahora nota esto, dice así, versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, en la cruz, Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias a que Cristo se hizo maldición por toda la humanidad en la cruz, la humanidad entera, sin distinción entre judíos y gentiles, ahora puede participar de la promesa del Espíritu Santo que nos garantiza, que nos evidencia, que nos prueba que hemos sido aceptos en el pacto eterno, recibiendo como coherederos juntamente con Cristo todas las promesas del pacto, recibiendo la garantía por el Espíritu de que heredaremos la tierra prometida, la misma que Dios le prometió a Abraham, y que ahora
por la fe es también nuestra. Eso es lo que enseña el pasaje. Eso es lo que enseña Gálatas capítulo 3. ¿Y cómo sabemos que aquí está hablando del pacto eterno? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Terminamos con esto. Gálatas capítulo número 3, versículos 15 hasta el 18. Mira lo que enseña la Biblia. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En otras palabras, Pablo dice: así como los pactos que se establecen entre los hombres establecen y estipulan que una vez concertado el pacto, nada se le añade, sino lo que fue estipulado originalmente. Sigue diciendo el pasaje, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quién se le hizo la promesa? Se le hizo a Abraham y a su simiente. ¿Quién es esa simiente? Escucha. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y en Génesis 22 le dice: y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está haciendo a Cristo heredero de la promesa para que los de Cristo hereden juntamente con él. ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que dice el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Abraham. No dice Abraham. Dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Quiere decir que cuando Dios confirmó a Abraham el pacto en Génesis 15, en Génesis 22, Dios en realidad le estaba dando la promesa a Cristo como simiente de Abraham, para que Cristo confirme la promesa, para que Cristo confirme el pacto, para que Cristo haga herederos juntamente con él a los que creen en él. Claro que sí. Dios estaba haciendo pacto con Cristo para que Cristo lo cumpla y al hacerse hombre pueda reunir simiente humana que herede juntamente con él. Y versículo 17 y 18 termina diciendo: la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En otras palabras, Dios estableció cuando llamó a Abraham y a su simiente, Dios estableció, ratificó, confirmó, concertó pacto con Cristo, simiente de Abraham. Para que Cristo herede la promesa, Cristo hereda la tierra, Cristo hereda el Espíritu Santo de su Padre, Cristo hereda el derecho de perdonar los pecados, Cristo hereda el poder para grabar la ley de Dios en la mente y corazón. Y cuando Cristo, heredero de Dios, toma su lugar en el trono del universo, Cristo puede dispensar las promesas del pacto eterno, haciéndonos coherederos juntamente con Él de las promesas del bendito y eterno pacto que Dios concertó con su Hijo Jesucristo. De eso se trata. Eso es lo que enseña la Escritura, es lo que enseña Gálatas 3. Habiendo dicho esto, queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado y crecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospino, diciéndole: nos vemos el día sábado, 8 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.